Salam aleikum, aleikum en sala. Mi nombre es el Tata José Ramos de la Rama Chamalonga. El tema de este video es sumamente interesante. Vamos a hablar de los espíritus atados a un lugar. ¿Qué es un espíritu atado? Estamos hablando de personas fallecidas en un lugar específico, que su espíritu se queda anclado en distintos lugares que voy a hablar. Por ejemplo, en una casa, en un edificio, en un terreno, sea un terreno de una propiedad, finca, cañaveral, un lugar público, puede ser un parque, una cancha de baloncesto, un parque de béisbol, un parque para trotar, para correr, sea para ejercitarse o para correr bicicleta. También una playa específica, un río, o que la persona murió en un automóvil o en algún tipo de maquinaria de construcción. Hay una variedad, porque cuando estamos hablando un espíritu de una persona fallecida que desencarna en ese lugar específico, o sea, que fallece en ese lugar, y el espíritu sigue en el lugar donde desencarnó y sigue actuando como si estuviera vivo, en carne y hueso. Eso es bien común encontrarse este tipo de casos cuando uno realiza investigaciones paranormales. Espíritus que están atados a los lugares. Entonces, hay distintas circunstancias de la desencarnación de estas personas. Número uno, que la persona en ese lugar que falleció le dio un infarto cerebral o cardíaco. La persona murió. O falleció por alguna condición física. Porque usualmente uno se topa en muertes en la calle por infarto cardíaco o por un derrame masivo cerebral o otras condiciones físicas. También esa persona fallece en el lugar porque fue asesinada. Tuvo una pelea con otra persona y esa persona lo mató en el lugar, sea con arma de fuego, sea con arma blanca. La persona falleció en el lugar. O fue asesinado porque intentaron robarle su cartera. ¿Me entiendes? O asesinaron a la persona por acecho. O asesinaron a la persona porque estaba en una ganga delictiva. O sea, y esa persona lamentablemente fallece en el lugar y se queda atado en el lugar. Entonces, también el espíritu atado a un lugar puede ser por un accidente. Puede ser un accidente de automóvil, que yo he investigado lugares donde han ocurrido choques colectivos donde ha muerto más de una o dos o tres personas.
accidentes automovilísticos. También personas que tropezaron en la calle y se dieron un golpe en la nuca y fallecieron en el lugar. O sea, por golpes. De distintas circunstancias, sea que se cayó en el piso, sea que pasó en una vía de construcción y se dio con una barra de acero. O sea, hay muchas formas que una persona por accidente puede fallecer. Yo me acuerdo de la película que se hizo popular, que se llamaba Final Destination, el destino final, como las personas mueren. Pues aquí los accidentes hay una variedad de formas que la persona puede morir. ¿Ok? Entonces, inundaciones. ¿Cuántas personas que han estado en su automóvil y de momento viene una corriente de agua que se lleva el automóvil y la persona fallece dentro del carro? Porque se ahoga dentro del automóvil. Como también personas que visitan un río, están tranquilamente cerca de la corriente del río y de momento viene una crecida y se lo llevan. ¿Entiendes? Y ahí voy a hablar específicamente cuando hablamos de personas que fallecen en un río o en un mar, de los espíritus Simbi. Porque en la práctica del vudú haitiano, en la 21 división se habla de los espíritus Simbi. Pero voy a aclarar algo sobre los espíritus Simbi en el palo. Y ustedes se van a quedar sorprendidos de la opinión que yo tengo sobre los espíritus Simbi. Porque hay gente que habla de los espíritus Simbi y dice cosas que hay que clarificar, que no son correctas. Y en este video yo voy a aclarar sobre los espíritus Simbi. Espíritus Simbi tiene que ver con personas fallecidas en una corriente de mar o en una corriente de río. Y que esos espíritus se quedan en ese lugar. Pero hay distintas circunstancias, las cuales posteriormente yo voy a explicar. Pero ahora quiero seguir abundando sobre las distintas formas de morir donde la persona se queda estancada en el lugar. Otra circunstancia donde el espíritu de una persona fallecida se queda en el lugar puede ser un suicidio. Puede ser también que en un lugar hubo una masacre, que usted pasó en ese lugar y de momento se desató un tiroteo y murieron 1, 2, 3, 4, 5 personas sin ningún motivo. Puede ser también por guerra de narcotráfico, puede ser por luchas políticas, puede ser distintas circunstancias. Entonces, ese lugar, cuando mueren 2 o 3, 4, 5 personas, esos espíritus pueden quedarse atados en el lugar. Aquí en Puerto Rico, en el área sur de la isla, hay una calle donde hubo una masacre de parte de la policía a unos manifestantes de un partido político de izquierda, así como le llamaban, donde ellos, este partido de izquierda, mejor dicho, el Partido Nacionalista, pues se estaba manifestando en una calle de una de las ciudades más importantes de Puerto Rico, Ponce, y surgió una situación donde hubo balacera.
y murieron un montón de, manifestantes, no sé cuántos, pues le estoy dando el dato de lo que es una masacre por razones políticas, pero también puede haber masacres por razones del narcotráfico, masacres por razones, por ejemplo, masacres cuando, yo me acuerdo de los años 70 de un señor que mató a su familia, mató a los miembros de su familia, y eso es una masacre. O sea, hay distintas variantes de lo que nosotros llamamos masacre. Pero aquí el detalle es que donde ocurren las masacres, las personas fallecidas se quedan en el lugar. Y por último, en lugares donde ha habido guerras. Por ejemplo, en los Estados Unidos, usted puede ver documentales, incluso en YouTube lo dan, de lugares de la guerra civil norteamericana, donde todavía la gente va a estos lugares y siente la presencia de soldados del ejército del norte contra el ejército confederado del sur. Y usted sabe que una de las luchas entre el ejército del norte y el ejército del sur era por la lucha de la libertad de los negros esclavos, la abolición de la esclavitud. Entonces, la famosa batalla de Gettysburg, me acuerdo de una de ellas, donde murieron de ambos bandos, murieron muchos soldados. Entonces hay gente que ha ido a ese lugar y ha experimentado presencias espirituales. Incluso han hecho investigaciones paranormales también. Esto es importante traer esto a colación porque una de las características de un espíritu que está atado en un lugar es que ese espíritu es vigilante de ese espacio donde él se está moviendo. Cuando yo realizaba investigaciones paranormales aquí en Puerto Rico, yo entraba a estructuras abandonadas que anteriormente eran residencias, y una de las cosas que yo me percataba era que habían espíritus que estaban atados al lugar. Y estos espíritus te dejaban ver, primero por la energía que tú sentías, que tú no eras bien recibido, que tú no deberías estar en ese lugar. Y ellos te lo dejan saber. Y uno lo siente porque siente una energía como de hostilidad, como una energía como, no te queremos aquí. Incluso cuando yo caminaba en estas estructuras, yo escuchaba voces que me decían, no te queremos aquí, vete de aquí, déjanos en paz. Porque una estructura puede vivir una, dos, tres o cuatro espíritus pueden vivir ahí. Incluso pueden haber más de cuatro espíritus ahí. Depende el edificio, la residencia y las circunstancias históricas del lugar. Los investigadores paranormales, contrario a los practicantes, sea espiritista, santero, palero, no se detienen primeramente antes de hacer algún tipo de intervención en esa facilidad. No se detienen a investigar la historia del lugar. ¿Cuántas familias o cuántas personas vivieron en esa estructura? Y entonces van a trabajar con este lugar como si a por la nueva. Cuando los lugares, en videos anteriores yo estaba hablando, por ejemplo,
Este aspecto usted tiene que tenerlo claro cuando usted va a investigar, sea una casa, un edificio o en algún lugar público. Tiene que tener presente estas cosas. Pero voy a hablar específicamente una residencia. Yo he hablado aquí en videos personas que viven en una residencia, personas que han vivido en una residencia. Ha estado una familia, una segunda familia, una tercera familia, una cuarta familia. ¿Qué pasa ahí? La energía de la primera familia, eso es lo que hablamos de impregnación psíquica o impregnación energética, como usted le quiera llamar. Esta familia, los miembros, sea esposo, esposa, hijos, abuelos, abuelas, el componente familiar que vive en una estructura, sea de cemento, de madera, esa energía queda impregnada en la estructura. Entonces, si en esa residencia se vivieron eventos traumáticos, eventos de violencia, eventos de donde han surgido eventos de agresiones físicas y verbal entre los miembros de esa familia, esa energía queda atrapada en la facilidad. Pero, y en muchas veces esa energía que queda atrapada en la estructura, a veces erróneamente la relacionamos con espíritus que están atados a la facilidad. Y no tiene que ver nada con un espíritu atado en una facilidad. Para nada. Es la energía de las personas que han vivido en esa estructura que esa energía se quedó atrapada en ese lugar. Entonces, ¿cómo yo sé que hay un espíritu atado al lugar? Como me ha pasado a mí cuando fui una vez a investigar un jardín de fauna aquí en Puerto Rico, de fauna y vegetación, que es un lugar donde hay mucha actividad paranormal. Entonces, cuando hay un espíritu atado en el lugar, usted tiene que llevar una mediunidad, una persona que sea sensitiva psíquicamente. Cuando yo realizaba investigaciones en una estructura, una residencia o en un edificio, estos espíritus atados me estaban siempre haciendo advertencia. No te queremos aquí. No eres bien recibido, pero yo lo escuchaba auditivamente, lo que yo me estaban diciendo. Lo escuchaba. A veces, en algunos casos, esa entidad espiritual puede agredirte físicamente, empujarte, y usualmente te empuja. O sienten que te dan un golpe en la espalda o te dan en la cara. Y tú miras para todos lados, pero ¿qué pasó? Alguien me dio, pero tú no sabes quién fue el que te dio. ¿Por qué? Porque es un espíritu que está atado a esa propiedad, a ese lugar, que no quiere que usted entre ahí. Y no solamente puede haber un solo espíritu, pueden haber varios ahí. Y quieren que usted respete su privacidad. Por eso, en los años 90, cuando hubo ese apogeo de investigaciones paranormales en Puerto Rico, los investigadores
realizaban investigaciones pésimas. Número uno, cuando hay un lugar que hay alta actividad paranormal, usted no puede ir con una muchedumbre. Usted no puede ir con muchas personas a ese lugar. ¿Por qué? Porque contamina el lugar donde se dan los fenómenos paranormales, las presencias espirituales. No van a salir si hay mucha gente ahí. Eso es una de las cosas que yo aprendí en los años que yo realizaba investigaciones paranormales. Cuando tú eres investigador de estos fenómenos, no puedes divulgar a todo el mundo que se dan ese tipo de eventos en ese lugar, porque lo que vas a hacer es, si eso cae ahora con lo que nosotros tenemos en esa época, el internet no era muy famoso. Pero ahora, si se diera esa circunstancia de que se entera, mira que en este lugar hay apariciones fantasmales y este tipo de cosas, usted va a ver una muchedumbre de personas que van a ir al lugar para verla, para tener un encuentro con esa entidad espiritual. Eso pasó en los años 90, pasó eso, si no me equivoco, el fenómeno de la Llorona. Usted sabe que en México y en muchos países de Sudamérica y de Centroamérica está la famosa, algunos le llaman leyenda, algunos le llaman historias urbanas de la Llorona. En Puerto Rico hubo un evento en el área sur de la isla donde hubo una aparición de una supuesta Llorona. Varias personas vieron a la Llorona, vieron la materialización de esa entidad en una carretera del sur de la isla. Pero ¿qué pasó ahí? El fenómeno se estaba dando, pero específicamente a una persona, dos personas que caminaban por el lugar. Inmediatamente empezó a llegar cientos de personas para ver a la Llorona. Estas apariciones fantasmales dejaron de manifestarse. Y una de las cosas es que esta entidad espiritual no le gusta la muchedumbre. No se va a manifestar. Muchas veces estas entidades espirituales no les gustan manifestarse donde hay muchas personas. Entonces había una investigación buenísima que se podía hacer en ese momento, pero contaminaron la escena. La contaminaron. Después la gente se olvidó del lugar y volvió a salir nuevamente las apariciones de esa entidad espiritual que le llamaban la Llorona. Algunos decían pues que hay distintas teorías de por qué, de dónde surgió la Llorona. Obviamente un espíritu de una persona fallecida, era una dama, pero hay distintas versiones, no voy a hablar de ellas porque pero se tenía claro de que el espíritu que se manifestaba en el lugar era de una dama. Algunos atribuían que esa dama murió en esa carretera por un accidente de automóvil, pero otras personas indicaban otras cosas que no vienen al caso. Pero por eso es importante que cuando uno investiga una escena donde hay apariciones paranormales, uno tiene que saber la historia del lugar. Una vez yo visité una hacienda, un sitio que sembraban frutos, también tenía un área de cañaveral, era una hacienda, básicamente. Y cuando yo empecé a tirar fotos, empezaron a salir cosas extrañas en el lugar. Había espíritus atados al lugar. Y no era un solo espíritu, habían
2, 3, 4 y en distintos lugares de esa hacienda. Entonces, la particularidad de estas entidades es que ellos reclaman el lugar. Y entonces usted no puede entrar a ese lugar así porque sí. Entonces esa entidad espiritual, de acuerdo a la energía donde esa entidad esté anclado, puede manifestar efectos físicos mucho más evidentes. Porque recuérdese una cosa que lo he hablado en muchos videos. Espíritus fallecidos o desencarnados para producir efectos físicos tienen que conectarse a un vórtice de energía o una fuente de energía en el lugar para poder manifestar efectos físicos psicokinésicos específicamente. Pues entonces en lugares, ese tipo de manifestación psicokinésica de estas entidades, pues tú muchas veces no lo vas a poder ver. Y si la hay, es bien leve, de acuerdo a la energía que esa entidad espiritual se ancle en el lugar. Entonces, es importante hacer unas aclaraciones con respecto a los espíritus atados a un lugar específico. Número 1. La característica principal es que ellos no reconocen que ya dejaron el plano material. Ellos siguen actuando como si tuvieran cuerpo físico. Entonces, por ejemplo, un obrero de una finca o de una plantación falleció en el lugar y todavía como espíritu fallecido empieza a hacer tareas de siembra, de atender hortalizas, ¿sí? Y ese espíritu es un espíritu desencarnado, no tiene cuerpo, pero él sigue actuando como si tuviera cuerpo físico, sigue haciendo tareas del campo, sí, porque él no, él como falleció en el lugar, pues no se dio cuenta, porque hay personas fallecidas que no se dan cuenta de que están muertas. Y entonces que no están vivas, sino que ya están desencarnadas, no se dan de cuenta de eso. Entonces actúan como si tuvieran cuerpo físico todavía. Y hay muchísimos casos de eso. Y se ha conocido más de esto por los investigadores paranormales, porque no es ni por los santeros, ni por los espiritistas caldesianos, porque los espiritistas caldesianos son críticos de las investigaciones paranormales. Y son como resistentes a trabajar con conceptos parapsicológicos, todas estas cosas. O sea, los investigadores paranormales que trabajan con la parapsicología, que trabajan con equipos electrónicos, son los que no han dado luz de estos espíritus atados a un lugar específico, que yo he mencionado varios. Entonces, quiero hablar de los espíritus Simbi. Eso ha sido, tanto en el palo se habla de los espíritus Simbi, y se habla también en el vudú y en la 21 división. ¿Qué es un espíritu Simbi? Un espíritu Simbi es un espíritu de una persona fallecida que desencarna en una corriente de río o en una corriente de mar. Vamos a ir a hablar sobre los espíritus simbis del río. Usualmente los espíritus
simbis que están en el río, muchos de ellos fallecieron en esa corriente del río por una inundación, por un golpe de agua, que la persona estaba en la piedra, este, mojando sus pies en la corriente del río, y de momento vino un, una corriente de agua que se lo llevó. Y esa persona falleció en el río. Entonces, como yo he hablado en muchos videos, que hay más espíritus afuera del cementerio que adentro del cementerio. Entonces, aquí hablando en el rol de los tatanquisimalongos, paleros, ganguleros, quimbiceros, brillumberos. El palero puede levantar espíritus fallecidos en el río y en el mar, los famosos Simbi, claro que sí. Pero no todos los tatanquisis pueden levantar a ese tipo de entidades y fundamentarlas. La razón de eso es que usted tiene que interactuar, puede encontrarse con espíritus simbis indígenas, puede encontrarse con espíritus simbis de otras décadas que fallecieron en ese lugar. O sea, ahí pide que ahí puede haber una variedad de espíritus simbi que fallecieron en distintas décadas y años. Por ejemplo, eso es uno de los lugares fabulosos para uno buscar conectarse con entidades indígenas. ¿Sabes que tú estar en un río, como me pasó una vez a mí, yo estar en un río mojando los pies en un bosque forestal de los más famosos en Puerto Rico, y que tú mires al lado y veas un indígena al lado tuyo, materializado? ¿Y qué pasa? Que para usted ver un indígena materializado es por la energía que hay en el lugar, que les ayuda a ellos lograr materializarse, que tú los puedas ver así, como si estuvieran en carne y hueso. Hasta un indígena una vez yo vi, cerca del área de las piedras del río. O sea, hay simbis indígenas, hay simbis de muchas décadas que han fallecido ahí. Puedes encontrarte simbis niños, o un niño, una niña que falleció en la corriente del río y está ahí, ese espíritu está ahí. ¿Cómo levantar ese espíritu y llevármelo para algún propósito? Eso no es fácil. Primero porque la mayoría de los tatas enquisimalongos y practicantes espiriteros, santeros o otras prácticas religiosas, sea la que sea, no entienden ni comprenden de que tú tienes que invocar a esa entidad espiritual, a ese espíritu Simbi. Primero tienes que conocer a qué tipo de espíritu Simbi es ese. Saber qué tipo de espíritu es. Porque hay espíritus Simbi que se pueden tornar agresivos con usted. Y usted puede tener un serio problema. Entonces, ¿qué pasa? Si usted usted quiere llevarse un espíritu fallecido de un lugar, como nosotros llamamos espíritus atados, nosotros tenemos que tener la capacidad de invocar, pactar y fundamentar. No es fácil llevarse un espíritu simbi indígena de un lugar. No vamos pues a decir que no, ¿sabes? No vamos a poner la cosa que es imposible levantar un espíritu simbi, pero requiere de unas habilidades del Tata Enquisimalongo para levantar un espíritu
que falleció en una corriente de río, como nosotros llamamos los Simbi. O sea, el Tata en Kisimalongo tiene que tener unas habilidades mediúnicas para poder levantar esa entidad de ahí. No es fácil. Esa entidad, el mismo nombre te lo dice, atado al lugar. Y ese espíritu está habituado a ese lugar, a esas corrientes de agua de río, o sea, del mar también, porque en el mar yo he visto entidades espirituales en la orilla del mar. Por ejemplo, yo vi una señora vestida de blanco, azul obviamente era santera, uno lo sabía, que venía de la devoción de Yemayá y estaba haciendo algo, pero un espíritu materializado. Y utilizó la corriente del mar para materializarse. La energía que se mueve en las olas del mar puede producir eventos de materialización. O sea, si el lugar donde están estas entidades espirituales hay un campo energético fuerte, estas entidades pueden materializarse de tal forma como que usted lo puede ver físicamente. Pero eso no es en todos los lugares. Tiene que haber unas condiciones energéticas para que ese espíritu se pueda manifestar. ¿Ok? Y he escuchado cosas sobre los espíritus Simbi, porque como yo le expliqué, los Simbi se trabaja en el vudú, se trabaja en la 21 división y en el palo. No he escuchado muchos pareros, ganguleros, quimbiceros que hablen en videos específicamente de los Simbi. Yo creo que yo soy quizás uno de los pioneros que habla de esto. Pero en videos de 21 División, Vudú, ellos han hablado de los Simbi. La cuestión es que cuando tú vas a invocar un espíritu, tú tienes que conocer ese espíritu, tú tienes que indagar qué tipo de espíritu es. Si es un espíritu que tú lo puedes abordar porque está receptivo a tu presencia, pero hay espíritus que no toleran tu presencia, se pueden tornar agresivos, te puede pasar un montón de cosas en un área de río, por ejemplo, o en la costa de una playa, te puede pasar algo porque esa entidad no te quiere ver ahí. Recuérdate que un espíritu atado reclama el lugar donde él se encuentra y no quiere más personas que él. Eso, los investigadores paranormales están acostumbrados a eso. Y pues lo que ha validado esa opinión que yo estoy diciendo en este video es las experiencias que ellos han tenido de que han sentido que los han empujado, que los han golpeado, que le han rociado agua sin no haber absolutamente nada que ellos puedan decir, mira, alguna corriente de agua, ¿no? Que alguien en una casa de momento lo mojaron, ¿no? Pero yo estoy mojado, ¿por qué estoy mojado? Si el techo no hay filtraciones. Todo ese tipo de fenómenos se dan cuando entidades no te quieren, entidades espirituales no te quieren en el lugar. ¿Entiendes? Entonces, volvemos a los símbolos. En el río puede salir una entidad Simbi, como le indiqué, indígena. Puede salir un Simbi, específicamente una persona fallecida en los años 50, 60, 90, hasta reciente, que está atado al lugar. Por eso usted se sienta en un río y usted se siente como que está acompañado. ¿Entiende?
Pero hay una variedad, cuando hablo de una variedad de espíritus Simbi, son personas fallecidas en distintas décadas. Hasta espíritus de la época colonial pueden estar ahí. Entonces, pues comparando también lo de Gettysburg allá en los Estados Unidos, ahí específicamente la gente experimenta los soldados del ejército del norte y los de la confederación que fallecieron en el lugar. Ellos sienten hasta los disparos, sienten los gemidos de los soldados caídos en esa batalla. Entonces, todo eso es evidente cuando tú estás en un lugar donde murieron muchas personas en una guerra. Eso pasa también en el lugar del 9/11 también. Hay personas que han ido al lugar donde usted sabe lo que pasó del 9/11 y siente la presencia de entidades espirituales en el lugar, específicamente algunas personas que tienen facultades mediúnicas, pues, atribuyen a esto a las personas que fallecieron durante este acto del 9/11. Entonces, ahí yo le expliqué un poco de los Simbi. Si levantar un Simbi no es nada de fácil. Usted tiene que establecer una conexión con ese espíritu para poder llevárselo para trabajar algún trabajo espiritual. Pero no es tan fácil. Así que otro asunto que voy a hablar aquí. Entidades atadas a lugares públicos. Por ejemplo, en un parque de diversión, perdón, en un parque de diversión puede haber uno o más espíritus atados al lugar. Por ejemplo, una persona que falleció por un infarto cardíaco y el espíritu de esa persona fallecida se quedó en el lugar. Entonces, esa persona falleció en un banco, por ejemplo. En un banco, ustedes saben los lugares donde la gente se sienta. Aquí en Puerto Rico se le llaman bancos. Lugares donde la gente se sienta cuando está en un parque recreacional. Pues mira, donde falleció esa persona, pues la gente que se sienta en ese banco, en ese lugar, siente que está acompañado de alguien. Y aquí en Puerto Rico hay muchos bancos que la gente siente la presencia de alguien. Cuando ellos se sientan, sienten que al lado de ellos hay alguien al lado. Y típicamente es una entidad espiritual que puede ser, en muchos casos, que murió en el lugar, que falleció en ese banco, y esa entidad está ahí. Como también puede ser entidades deambulantes, entidades que están en continuo movimiento, que vino uno de ellos y se sentó ahí específicamente. Eso también puede pasar. Entonces, hay entidades que tenían una relación con, por ejemplo, en un parque recreativo, ellos estaban bien identificados con un árbol de ese parque. Y esa persona se pasaba constantemente bajo la sombra de ese árbol. Y vino un momento, le dio un infarto y se murió en ese árbol ahí. Pues, ¿qué pasó? Una persona, ay, mire, este árbol es buenísimo para coger sombra porque el día hace mucho sol. Entonces la persona se sienta ahí y siente como que hay una presencia espiritual ahí en ese árbol.
Y puede ser un espíritu que está atado a la sombra de ese árbol, que está atado a ese lugar, y la persona lo siente. Mira, yo estoy aquí sentado debajo de este árbol y siento como que hay alguien acompañándome aquí en el lugar. Típicamente puede ser un espíritu que está atado al lugar. Entonces, en lugares donde hay masacre, en una casa, se hace una investigación paranormal porque en esa casa el esposo atentó y logró asesinar a su esposa y a sus hijos. Usted sabe que eso es el pan de cada día. Usted lo puede ver en muchos países, este tipo de situaciones, de masacres familiares. ¿Qué pasa? En ese lugar, esa casa, después que pasó el evento, específicamente el evento, esta masacre, pues limpian la casa, limpian toda la estructura, retiran muebles. Entonces, los familiares de esta familia que, que, que falleció en esta masacre, porque puede ser que entró alguien a la casa y mató toda la familia, también puede darse ese caso. La cuestión es que las personas fallecidas en esa masacre quedaron atadas al lugar. ¿Qué pasa? Los familiares dicen, bueno, esa casa no se puede quedar vacía. Hay que limpiarla, vamos a sacar todo de las personas que murieron en esa casa y vamos a pintarla, vamos a arreglarla y vamos a alquilarla. Eso es pan de cada día, eso pasa en Puerto Rico, en México, en Venezuela, en Estados Unidos, en muchos lugares. Específicamente en casas donde ha habido masacre. ¿Qué pasa? Usted limpió bien la casa, usted pintó la casa, usted hizo tremendo mantenimiento. Pero esas entidades, esas almas en penas están ahí. Los niños que murieron en esa casa se escuchan. Los investigadores paranormales pueden hablar de muchas experiencias de esa índole. Los niños se manifiestan, empiezan a gemir de dolor, a llorar, a llamar a su mamá. Mamá, mamá, papá, papá. Así. O sea, cuando una persona, una mediunidad se mete en un lugar como ese, señores, empieza a captar, a escuchar a los niños llamando a su mamá y llamando a su papá. Y es normal que los llamen cuando están en presencia de un peligro. Entonces, ¿qué pasa con una persona que se muda a esta residencia? Y muchas veces la persona que se muda a esa residencia con su familia no sabe absolutamente nada de la masacre que hubo en el lugar. Entonces ahí es que vienen los problemas. Porque ahí hay dos cosas que usted tiene que tener presente. Está el espíritu de las personas fallecidas en la masacre y también el evento de las muertes de estas personas. La energía de ese evento queda incrustada en la facilidad. O sea, hay impregnación energética de ese evento trágico, y está también presente los espíritus de las personas fallecidas en esa masacre. Son dos cosas, dos instancias aquí. Y si la persona que hace investigaciones en este lugar no tiene claro de que hay impregnación psíquica y energética, y también por otro lado pueden haber manifestaciones
de entidades espirituales relacionadas a la muerte de personas fallecidas por una masacre, pues la persona no puede hacer una buena investigación. O sea, hay entidades espirituales, específicamente personas fallecidas por el evento trágico, y esa energía de ese evento trágico quedó impregnada en la estructura. Por lo tanto, el que viva allí puede escuchar a las personas que fallecieron en el lugar como interactuar con la energía de la tragedia, del evento donde estas personas fallecieron. Por eso es que los psíquicos en Estados Unidos, cuando van a investigar escenas de crimen, lo primero que hacen es identificarse con la impregnación energética del lugar. Y ahí se dan de cuenta de lo que ocurrió y empiezan a describir con lujo de detalle lo que ocurrió en el lugar. ¿Pero por qué? Por la energía psíquica que hay en el lugar, o energética, que ellos pueden codificar esa energía y saber qué fue lo que pasó específicamente ahí. Y muchos de estos sensitivos han ayudado a la policía a identificar los, los posibles responsables de estas situaciones criminales. Entonces, para que usted vea lo complejo que es ir a un lugar donde hay presencias espirituales, y aquí usted ve practicantes del palo, y yo los he visto trabajando escenas así, y están más perdidos que un juevisco, porque no todo el mundo puede trabajar esos escenarios. Un tatenquisimalongo no puede ir con su chamalongo, con su bastón de muerto, nada más. En estos casos, si el tatenquisimalongo tiene conocimientos parapsicológicos, y en adición a eso invita a unos investigadores paranormales que tienen sensores electromagnéticos, varillas de Sajorí, o sea, tiene una serie de equipos que en adición al trabajo que puede hacer el tatenquisimalongo o el palero, pues tenga también otra fuente de información a través de estos investigadores paranormales. Este servidor, pues si a mí me invitan a investigar un escenario como ese, yo tengo muchísimas herramientas para investigar la situación y cómo trabajar con esas entidades espirituales. Específicamente, lo que te pide la gente es, yo lo que quiero es sacar esas entidades de ahí. Eso es sucio, difícil. Entonces hay que, cuando te dicen, te buscan, mira, estas entidades, y ellos saben que fueron personas que fallecieron en la residencia. Un señor que falleció en la residencia, que vivía de muchos años ahí, de toda la vida, vivía con su señora esposa. Primero se muere su esposa y después se muere él, y todavía él se queda en la residencia. ¿Cómo sacar un espíritu atado al lugar? Eso no es fácil. Tú tienes que entrar a hablar con ese espíritu, y muchas veces entrarlo en razón de que ya no está en carne y hueso, que es un espíritu. Eso no es fácil. Esa es la primera conversación que tú tienes que tener con este tipo de espíritu que está atado al lugar. Indicarle de que ya no es una persona de carne y hueso, sino está en espíritu. Y entrarlo en razón no es fácil. Para que usted vea la complicación de este tipo de trabajo, cuando uno quiere remover
entidades espirituales de un lugar. Y meramente con un pollito, con un bastón de muerto y con chamalongos, tú no vas a... Tú tienes que interactuar con esa entidad. Y depende la seriedad del asunto, porque si en ese lugar hay uno o más espíritus atados a esa estructura, la cosa se pone más difícil. Tratar de retirar 3 entidades, 4 entidades de una residencia que han estado ahí por décadas, no es tan fácil. Tienes que tener unas habilidades para poder interactuar con esas entidades, para poder moverlas del lugar. Por ejemplo, yo le dije una vez a una persona que hablamos sobre las presencias espirituales en lugares. Yo le invité a él en uno de los lugares donde hay muchas entidades espirituales, específicamente negros esclavos, que los utilizaron para cortar caña de azúcar. Si usted quiere buscar negros esclavos, usted va a un cañaveral. Ahí en un cañaveral puede toparse con uno o más. Puedes encontrarte con esclavas, como te puedes encontrar con negros esclavos también. Negras esclavas y negros esclavos, que todavía están atados al cañaveral. Que su capataz de un escopetazo los mató allí, dice que murieron. O murieron murieron de un machetazo, o los ahorcaron, o 20 cosas, porque usted sabe cómo era la época de la esclavitud. Y esas entidades se quedaron ahí. Específicamente en el área este de la isla. Para el área de Fajardo, de que había una gran central azucarera, Yabucoa. O en el norte, que también había centrales azucareras. Si uno tiene experiencia buscando contactar a estas entidades, pues puede conocer mucho estas entidades espirituales que están todavía atados a esa central azucarera. Hay tatas en Quisimalongo que han hablado conmigo, que ellos dicen que pueden remover espíritus de lugares, pero es más fácil identificar un espíritu en la calle y establecer un diálogo con esa entidad espiritual y tú llevártela para algún propósito. Es más fácil que remover uno o más espíritus en una residencia que están atados ahí. Es más fácil remover espíritus en la calle que murieron. Un espíritu que murió en un accidente de tránsito, un tipo que andaba en una motora se estrelló y murió, y vieron un palero, como muchos hay por ahí, llamó a esa persona, sabe el nombre de la persona, lo invocó, habló con ese espíritu y lo reclutó y se lo llevó para trabajar sus propósitos. Pero no todos los tatas inquisimalongos, ganguleros, quimbiceros, brillumberos, tienen esa habilidad de ir a la calle y llevarse un muertito. Eso no lo hace todo el mundo. Entonces, en cuanto a este tema, quiero ser claro en esto. En residencias, en edificios, el poder remover 2 o más entidades espirituales es bien cuesta arriba.
Porque ahí también, porque déjeme explicarle estas cosas bien claro y específico. Esos espíritus atados a esa facilidad viven en su mundo. Por lo tanto, pueden también integrarse a esa estructura física, a esa residencia, entidades espirituales que no tienen que ver nada, absolutamente nada con la historia de la facilidad. Simplemente espíritus deambulantes que estaban caminando en la calle, vieron esa estructura y dijo, aquí me quedo yo. Y no tiene que ver nada con la historia de esa propiedad. ¿Entiendes? Simplemente que esos espíritus pasaron por el lugar y se quedaron ahí. Cuando yo hablo de espíritus atados a un lugar, son espíritus de personas que fallecieron en ese lugar específico. Y que el espíritu de estas personas fallecidas, una persona o ambas, depende las circunstancias que se han dado en esa estructura, pues se quedaron en el lugar. Esos son espíritus atados a un lugar. Pero en esa misma estructura, que hay espíritus atados a ese lugar porque fallecieron en esa estructura, también pueden entrar a convivir otros espíritus deambulantes que están caminando por la calle y decidieron quedarse ahí. O sea, por eso es bien complejo hacer una investigación en una casa de estas embrujadas o hechizada, como usted le quiera llamar. Porque usted tiene que estudiar la historia de esa residencia. Por ejemplo, hay una residencia aquí en Puerto Rico que estaba en una avenida principal donde hubo más de 8 muertes trágicas en esa casa por distintas razones. Y terminaron demoliendo la casa. Porque la casa incluso era una estructura antigua y la tuvieron que demoler porque los herederos de esa propiedad ya sabían la historia y no había nadie que quisiera vivir allí. Entonces pues ellos decidieron destruir la facilidad para entonces convertir ese terreno en otros propósitos. Pero aunque usted destruya una residencia o mansión, no crea que ya porque usted hizo eso, los espíritus se fueron. Los espíritus siguen ubicados en ese lugar específico, en ese terreno. No crea porque usted rompió la casa, ya esos espíritus, ya les rompí la residencia, ahora ellos se van a ir de ahí. No, ellos se quedan atados al terreno. Así mismo como se lo estoy explicando. Entonces, es bien complejo bregar con un escenario así. Y más cuando te contrata una persona o que pide que tú retires ese tipo de entidades espirituales en una estructura. Porque esas entidades no se van a salir fácilmente de ahí. Hay que traer un diálogo con esas entidades espirituales. Porque si ahí, vamos a creer, usted va a una residencia donde murió un viejito que vivió 50 años allí. Y ese es el espíritu que usted siente en esa estructura. Pues es más fácil remover ese espíritu o tratar de trabajar con esa entidad que con 2 o 3 entidades que murieron en esa facilidad. Porque usted con retirar una no resuelve el problema, sino que ahí hay más de 2 o 3 entidades allí interactuando en el lugar. ¿Y qué pasa en lugares donde usted vive, donde se han quedado atados 2 o más espíritus?
muchas veces pueden estas entidades establecer vampirismos energéticos con usted. Pueden estar atrapándote tu energía. Pueden estar también creándote brotes emocionales, creándote cambios en tus estados de ánimo. También estas entidades te pueden transmitir sus malestares físicos cuando ellos estaban encarnados también. Eso se llama pasmación física. Como también pueden plasmar en tu mente, plasmación mental, pueden plasmar pensamientos, ideas en tu mente. O sea, porque una cosa que yo he explicado en otros videos y lo vuelvo a retomar. Un espíritu se puede manifestar a una persona viva por estos dos ámbitos. Plasmación mental. Plasmación mental. O sea que esta entidad espiritual, esta persona, este espíritu de esta persona fallecida, te transmite a tu mente, a tu psiquis, un pensamiento. Puede ser un pensamiento armonioso o un pensamiento de desarmonía. Puede ser un pensamiento negativo o positivo. O sea, cuando digo negativo es un pensamiento hostil hacia usted. Te puede hablar palabras soeces, te puede decir vete para... O sea, te puede hablar palabras, como llaman aquí en Puerto Rico, palabras sucias. Una entidad. Y eso se llama plasmación mental. Esta entidad espiritual plasma en tu psique un pensamiento en particular. Entonces, la otra instancia, como un espíritu puede interactuar con ustedes a través de una plasmación física. Si ese espíritu que falleció en ese lugar, este señor viejito que vivió 50 años allí, y este viejito murió de un infarto cardíaco, entonces el espíritu de esta persona fallecida se quedó en el lugar, y cuando tiene interacción con su cuerpo energético, usted puede sentir una presión bien fuerte en tu pecho, como si fueras a infartar, o un dolor bien agudo en tu pecho, y tú dices, mira, tengo problemas cardíacos, y no son problemas cardíacos. Eso es una pasmación física. Esa entidad espiritual está creando en ti un efecto físico que se está plasmando en un fuerte dolor de pecho. ¿Pero por qué? Porque esa entidad falleció de un infarto cardíaco y tu cuerpo energético está interactuando con la energía de esa entidad espiritual, y como esa entidad espiritual todavía no está todavía, que él cree que él está físicamente ahí, cuando en el fondo está como espíritu ya. Entonces esa circunstancia, ese malestar físico que esa entidad espiritual tiene, que hablamos ese malestar físico, pero en el fondo esa energía de dolor que tenía esa entidad espiritual, la persona la siente y siente un dolor en el pecho. Eso se llama pasmación física, cuando una entidad le transmite a una persona viva un malestar físico. Esas son las dos instancias cuando un espíritu tiene alguna interacción con tu cuerpo energético. Plasmación mental, cuando transmite un pensamiento, puede ser también la plasmación mental, puede ser también para,
crear algún estado anímico en particular. Si esa entidad espiritual está triste, también te puede transmitir tristeza. Eso es una, pas- una plasmación mental. Cuando es plasmación física, pues ya es que esa entidad espiritual te transmite un efecto físico, específicamente algún tipo de dolor que tú lo vas a sentir en alguna parte de tu cuerpo, específicamente el pecho. Quiero explicarle esto bien para que usted sepa que los investigadores paranormales, específicamente cuando llevan sensitivos a investigar lugares, muchas veces validan su información de acuerdo a la historia del lugar y si esa persona que vivió en esa casa murió de un infarto cardíaco, eso valida la información que la persona que está interactuando con este sensitivo es la persona que falleció en el lugar. Porque, y también hay otras cosas que esa entidad espiritual le manifiesta a este sensitivo que lo llevaron para trabajar en parte en esta investigación paranormal, que validan de que los efectos que se están sintiendo de esa entidad espiritual tiene que ver con la persona que murió en ese lugar específico. En los años 90 yo tuve una conversación con personas espiritistas, caldesianos, de distintas escuelas, trincadistas, bueno, de Joaquín Trincado, la escuela espiritual magnética, que es una escuela. Un día de esto hablaré de Joaquín Trincado, bien conocido allá en Sudamérica, pero eso es otro tema. La cuestión, la conversación que yo tuve con estos espiritistas caldesianos y trincadistas es hasta qué punto tú puedes validar la información que tú recibes cuando tú investigas un lugar de actividad paranormal, específicamente cuando hay espíritus que están viviendo en una residencia, en un edificio, etcétera, etcétera. Entonces yo le contesté a ellos que hay una diferencia grande cuando usted va a un lugar y va con investigadores paranormales, con equipos electromagnéticos, con toda la parafrenaria para levantar evidencia en el lugar. Pero lo que da un toque más interesante, una investigación paranormal para uno investigar las presencias espirituales que están en dicha facilidad, es cuando tú llevas a un sensitivo, sea un psíquico, pero específicamente una mediunidad, una persona que tiene la capacidad de comunicarse con el mundo de los espíritus. Eso hace la diferencia en una investigación paranormal. Y eso lo comprobé yo porque yo era investigador paranormal, pero a la misma vez era mediunidad. Y ahí yo validé de la importancia de que cuando tú vas a hacer una investigación paranormal, tú debes llevar un sensitivo o específicamente una mediunidad que valide lo que él está experimentando, y a veces esa mediunidad te da una información valiosa en esa investigación. Y eso te va a ayudar a poder empezar a despejar los misterios que hay en esa facilidad, en esa estructura. Voy a hablar de una experiencia que yo tuve. Yo fui a un famoso parque recreativo y tuve la experiencia de encontrarme negritos carabalí, ¿ves? Negritos, esclavos, carabalí.
y, y yo los veía en la cima de los árboles. Los famosos negros que se escapaban de las haciendas. Eso tiene un nombre, no me acuerdo, déjame si me acuerdo el nombre. Este, eran negros esclavos fugitivos. Este, que se refugiaban en el monte. Este, básicamente como camaleones, porque ellos se ocultaban en la vegetación, en los árboles, en las copas de los árboles. Este, y entonces, es cuando yo empecé a hacer investigaciones en lugares así, me empecé a topar con este tipo de entidades. Y la cuestión es, ahí empecé a tener mis primeros encuentros con esclavos que venían de la cultura bantú. Bueno, yo empecé a llamarle a ellos incluso amistades mías empezaron a llamarle los betunes o los violetas, porque no era, su piel era negra, pero era como una tonalidad violeta. Entonces tiraban las fotos y aparecían esas entidades escondidas en la maleza. Una cosa bien interesante. Algún momento yo presentaré algunas fotos, pero tengo que buscarlas en mis archivos. Pero cosas bien interesantes. Vi que había muchos espíritus de negros esclavos que se refugiaron en el monte. Ahora me acuerdo el nombre. Cimarrones. Empecé a toparme con cimarrones. Y entonces yo dije, mira, aquí un practicante del palo que dice que le gusta bregar con, con negritos de descendencia mantúa. Esto aquí es un paraíso para él. Pero yo no he visto, ya como Tatenque y Cimalongo, yo no he visto paleros que vayan a un cañaveral, que vayan a un monte a buscar cimarrones. Incluso un palero me escuchó y dice, yo nunca, ni mi padrino me habló de que en los montes habían espíritus cimarrones y espíritus que venían de la tradición bantú, de allá del Congo, congoleños. Me dijo, porque no esas cosas. Yo las descubrí en una investigación paranormal, que me di de cuenta cuando me adentraba en el monte, veía esas entidades, esos cimarrones trepados en la parte de arriba del árbol o en la vegetación. Tú tirabas las fotos y salían. Entonces ahí yo descubrí de esa. Entonces, en el barrio mío donde yo me crié, la gente escuchaba a estos cimarrones arrastrando, porque muchos de ellos se escapaban y a veces su pierna estaba este, con, con cadenas y muchas veces no tenían las herramientas para despegar esa cadena que ellos tenían en la pierna. Entonces pues, muchas veces caminaban y eso levantaba. Obviamente los hacendados, los capataces escuchaban el sonido de arrastrando esa cadena y obviamente podían identificar dónde estaba ese cimarrón. ¿Qué pasa? Que en el barrio mío, por las noches, a eso de las 2:30 de la noche, 1 de la mañana, se sentía como alguien arrastrando cadena. Hasta que nos dimos de cuenta
que era una entidad espiritual, un negro esclavo, un espíritu materializado. Y en estos lugares de Puerto Rico hay personas que han visto a estos negros y marrones arrastrando cadenas. Y hay muchas leyendas o historias urbanas de esto. Y yo me imagino que en México, en Venezuela, en Colombia y en otros lugares en las Américas hay historias parecidas como las que yo estoy contando aquí. Es bien interesante este tema. Un suscriptor me preguntó a mi tata, si usted fuera de práctica, usted no va a trabajar como palero, usted fuera a trabajar como un investigador paranormal, ¿qué usted se llevaría en una investigación paranormal? ¿Qué tipo de equipo usted utilizaría? Yo utilizaría unas varitas de sajorí. ¿Saben las varitas de sajorí? Que son las que se doblan, que hacen este movimiento, abren y cierran. Una varita de sajorí, un péndulo, un medidor electromagnético que mida miligauss. Esto es una gran herramienta de investigaciones paranormales. Una grabadora electrónica para grabar todo el evento de esa investigación paranormal. Grabadora electrónica. Hay algunos investigadores clásicos que utilizan cinta videomagnetofónica. Hay otros que utilizan grabadoras cassette. Cada cual tiene su librito en cuanto a hacer ese tipo de investigaciones. Algunos utilizan cámaras de rollo, sea Polaroid, Kodak, o cámaras digitales también, para tomar fotos en lugares donde pueda haber presencia paranormales, o termómetros térmicos para tomar la temperatura del lugar. Yo tengo todo ese equipo ahí, en algún momento lo voy a utilizar. Entonces, lo interesante es cuando tú haces una investigación en el lugar y empiezas a escuchar las grabaciones en esa casa que tú estás investigando, analizar las fotos, las cosas extrañas que salen en las fotos. O sea, las fotos, las grabaciones. Si grabas video, cámara, que también algunos investigadores paranormales ponen cámara grabando todo el lugar de la investigación paranormal. Esto es un campo bien interesante. Y hablando de los espíritus atados en un lugar dentro de la práctica del palo. No todos los tatas en Quisimalongo pueden remover todas las entidades espirituales que hay en el lugar. Tiene que tener unas habilidades extraordinarias para hacerlo. Es más fácil que si ese tata en Quisimalongo va a un hogar donde hay una entidad espiritual anclada en esa estructura, es más fácil que él pueda, si él tiene las habilidades, porque no todo el mundo puede hacer eso. Tiene que establecer una interacción, una comunicación con esa entidad espiritual. Otra cosa, si esa entidad espiritual no habla español, tú no puedes hablar español. Tú tienes que hablarle en inglés. Porque si esa entidad espiritual solamente habla inglés, tienes que hablar en inglés. Si esa entidad espiritual habla español, usted tiene que hablar español. Entonces es más fácil usted comunicarse con un espíritu que vive en una estructura, que es una persona que falleció en el lugar y se quedó ahí, y usted está bregando con una sola entidad espiritual, con un espíritu de una persona fallecida, que bregar con 2 o 3 o 4 entidades espirituales de personas fallecidas en el lugar, porque es más difícil. Muchas veces los investigadores paranormales logran que la persona pueda vivir en la facilidad
conviviendo con estas energías. Pero eso depende los espíritus que vivan en esa facilidad. Porque ahí en Puerto Rico me acuerdo un caso en una residencia donde la señora se dedicaba a hacer magia negra. Y en esa casa se quedaron muchas entidades del bajo astral ahí. Y entonces el nieto de ella trató de vender la casa, pero y no lograba venderla porque primero él la puso esa casa primero en alquiler, y si usted se habituaba a la casa, pues entonces entraba en una negociación de venta. Era como era alquiler con opción a venta. La cuestión es que las personas no duraban ni un mes ahí, porque empezaban a ver entidades espirituales entrando y saliendo por el pasillo. Empezaban a escuchar gritos. Uno de esos matrimonios que tenía un niño pequeño, el niño empezaba a gritar todas las noches, de que se le paraba a alguien en el frente de en la cama a mirarlo, y la gente salía corriendo de ahí. Pero ¿qué pasó ahí? Porque ahí obviamente hay una infestación espiritual ahí. Hay presencia de espíritus, y no son espíritus buenos y benévolos, son espíritus del bajo astral. ¿Qué pasó? Esta persona, si no hace una limpieza energética del lugar y logra alejar esas entidades, porque esas entidades del bajo astral están ahí, pero hay entidades que son fáciles de remover y hay entidades que son difíciles de remover. Las más difíciles de remover son aquellas que fallecieron en el lugar. Pero hay entidades espirituales que llegaron allí por invocación, por otras razones, que se quedaron en el lugar, y eso es mucho más fácil removerlas del lugar que alguien que falleció en ese lugar y el espíritu se quedó ahí. Eso es bien importante que usted lo sepa. Si ese espíritu tiene un sentido de pertenencia al lugar, es más difícil removerlo. Si ese espíritu ya identifica que ese es su hogar. Bueno, ha pasado un caso que me lo comentaron a mí. Este señor cuidaba bien su residencia. Bueno, la jardinería de esa casa era espectacular. La grama, las flores, todo lo tenía bien bonito en esa casa, pintada la casa de arriba hacia abajo. El señor fallece, pues por una condición de salud. Pero ¿qué pasó? Los hijos, como la casa estaba bonita, pues mira, no la vamos a vender por respeto a nuestro padre, pero vamos a alquilarla. Mire, mi hermano, el viejo de Ultratumba empezó: usted vaya a ser de esta casa, usted no tiene que estar aquí. Y las personas, y ese tipo de comentario que le dijo el espíritu de este señor a las personas que estaban viviendo ahí, fue en sueño. Se le apareció el viejo: usted no tiene que estar viviendo aquí, esta es mi casa, usted tiene que respetar. Y la entidad ya se le estaba manifestando en sueño, y empezaron a pasar cosas extrañas en la casa. Empezaron a dañarse el televisor, empezó a dañarse los enseres eléctricos, empezaron a pasar un sinnúmero de fenómenos. Y todo estaba relacionado que el viejito, que era dueño de esa propiedad, no quería que nadie viviera esa residencia. Y se opuso a la decisión de sus hijos en alquilar el lugar. Pero ¿qué pasa? Que empezaron a vivir varias personas y empezaron a hablarle de estos eventos.
que, pues, que se le apareció una persona diciendo que se fuera de la residencia. Muchas veces no podían, ellos los describían, a veces en algunos casos sí describían a la persona que vivía ahí, a veces no. La cuestión era que el que viviera ahí no era persona grata para esa entidad espiritual que vivía ahí, el dueño original de esa casa. Entonces eso crea unos problemas. Entonces si tú no buscas ayuda espiritual o algún tipo de investigación paranormal, pues entonces estas cosas tú no te quedas en una incertidumbre y no sabes cómo trabajar con esto. Y esos son muchos, estoy contando algunos casos, pero vuelvo y hago la salvedad. Es más fácil sacar un espíritu que llegó de momento y se quedó en esa estructura que un espíritu que falleció en la estructura y se quedó ahí. Es más difícil. Y más si es una persona, si es el dueño de esa propiedad que tiene un sentido de pertenencia y que no quiere que nadie viva esa estructura. Ese espíritu no quiere que nadie viva ahí y trata de hacerle la vida imposible a quien viva en esa casa. Y eso usted lo debe tener claro. Entonces, creo que he tocado todos los tópicos. Voy a volver con los Simbi. Los espíritus Simbi pueden materializarse, pero se materializan sea en un río, en un mar. Tampoco son, recuérdense, son entidades que fallecieron en la corriente del río o en la corriente del mar. Y depende, usted tiene que ver, en palabras así claras y sencillas, los estados anímicos de estos espíritus Simbi. Eso no es tan fácil, tú ir al río y remover espíritus ahí. Tú tienes que interactuar con ellos y ver si ellos están dispuestos a colaborar contigo. Pactar con los espíritus. Eso como dicen los paleros, que yo me llevo cualquier espíritu y que ellos tienen que hacer lo que yo diga. Eso no es así, papá. Obviamente tengo que admitir de que hay espíritus que un palero se los puede llevar porque los manipuló, porque son bobos. En un momento son bobos, pero cuando usted empieza a utilizarlos para hacer maldad, esa misma maldad que usted le enseñó a hacer a esas entidades puede caer encima de usted. Así que si usted vuelve y le hablo a las personas que son mediunidades, que practican el palo o cualquier tipo de práctica espiritual, este consejo se lo voy a dar. Cuando usted invoque un espíritu, usted tiene que conocer el tipo de espíritu con el cual usted está interactuando. Usted tiene que saber cuáles son las inclinaciones de ese espíritu que está estableciendo una conexión con usted. Ver la disponibilidad de ese espíritu para colaborar con usted cuando usted quiere llevarse esa entidad para trabajar algún propósito espiritual. Usted tiene que entrar en un estado de convencimiento con ese espíritu para que quiera colaborar con usted. Eso es que yo lo vi aquí, me lo llevé como si fuera cualquier objeto. Eso no es así. Entonces va a depender de la disponibilidad, de lo disponible que esté ese espíritu para querer trabajar con usted. Hay espíritus que no quieren trabajar con nadie. Así que cuando usted invoca a un espíritu, usted tiene que saber con qué espíritu usted está interactuando. Porque una interacción con un espíritu puede afectarle a usted no solo a su salud física, sino a su situación mental. Y puede crear un problema de balance energético total. Por lo tanto, mi recomendación es, si usted quiere invocar a una entidad espiritual,
tiene que entrar en un proceso de conocimiento para entonces llegar a un acuerdo con esa entidad para el tipo de trabajo que usted quiere que él le ayude. Pero eso no es tan fácil. Yo lo estoy hablando aquí, pero depende de la inclinación y la actitud de esa entidad espiritual. Salam aleikum, aleikum en sala. Nos veremos en un próximo video. Espero que haya sido de su agrado lo que se ha hablado en este. Que Zambi le bendiga.